Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en clase de física aplicada a la logística. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de centro de masa y centro de gravedad. ¿Cuáles son las metas de aprendizaje de estos temas? Lo que buscamos es que ustedes puedan entender cuál es el concepto de partícula, qué es centro de masa y a qué se define como centro de gravedad. Un concepto muy importante para la física es el concepto de partícula, porque se utiliza mucho para trabajar en física. ¿Qué es una partícula? Es un cuerpo que tiene masa pero no tiene tamaño. Obviamente que esto es una idealización, ningún cuerpo que tenga masa no va a tener volumen. Pero pensar a los objetos sin tamaño, es decir, como un puntito, aun cuando tengan masa, es muy útil y nos permite simplificar los cálculos a la hora de trabajar con problemas de la física. Nosotros en la unidad 2 y también en la unidad 4 habíamos trabajado con cuerpos que se comportaban como partículas. Específicamente en la unidad 2, cuando estudiábamos cinemática traslacional, estudiábamos cuerpos que experimentaban traslación pura, de manera que podíamos considerar cualquier punto de ese cuerpo y estudiarlo, ya que el resto de las partículas de ese cuerpo se van a comportar de la misma manera. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos un cuerpo que no está en traslación pura? Supongamos una pelota que la tiramos al aire y sigue una trayectoria parabólica, trasladándose según esa parábola, pero además rota. ¿Cómo puedo estudiar el comportamiento traslacional de ese cuerpo, que ya no está solamente en traslación pura, sino que además está rotando? Si quiero conocer cómo se traslada, cómo se comporta a nivel traslacional ese cuerpo, esa pelota, puedo estudiar una partícula específica, muy especial de ese cuerpo, que se llama centro de masa. El centro de masa de un cuerpo es aquella partícula que tiene el movimiento más simple de todos y que solamente experimenta un movimiento traslacional. Por tanto, si quiero estudiar cómo se traslada esa pelota, puedo estudiarlo con los mismos conceptos y las mismas fórmulas que lo hicimos en la unidad 2, pero trabajando con esa partícula tan especial que es el centro de masa de la pelota. Este mismo concepto se puede utilizar cuando tenemos sistemas de partículas. Los sistemas de partículas son conjuntos de partículas. Si quisiéramos estudiar el comportamiento de un conjunto o un sistema de partículas, podemos hacerlo de manera bastante sencilla al encontrar el centro de masa y estudiar su comportamiento. De manera tal que ubicar y encontrar el centro de masa, ya sea de un cuerpo o de un sistema, es algo muy importante. Vamos a empezar encontrando la fórmula de centro de masa de un sistema de partículas para luego de ahí deducir la fórmula para un cuerpo, porque en realidad si nos ponemos a pensar, un cuerpo es un continuo de partículas. Entonces vamos a arrancar deduciendo cómo encontrar el centro de masa de un sistema de partículas muy simple para hacerlo extensivo para sistemas de partículas más complejos y para cuerpos extendidos. Supongamos que tenemos un sistema formado solamente por dos partículas y cuyas partículas se encuentran posicionadas sobre el eje de las X, o sea, se encuentran en línea. Si queremos encontrar el centro de masa de ese sistema tan simple, ¿cómo lo podemos hacer? Con la fórmula que ustedes ven ahí abajo, que dice que el centro de masa, que lo simboliza con X, sub C sub M, o sea, el centro de masa de ese sistema, se puede encontrar haciendo el producto de la masa 1 por la posición 1 de esa masa, más el valor de la masa 2 por la posición X2 de esa masa, dividido a la sumatoria de la masa 1 más la sumatoria de la masa 2. Ahora, si yo tengo un sistema que está formado por más de dos partículas y que además esas partículas están ubicadas en el plano, es decir, que están ubicadas en el plano XY, tienen coordenada X y Y en su posición, ¿cómo puedo encontrar el centro de masa de ese sistema? Con estas fórmulas que ven acá. Simbolizamos la posición del centro de masa con el vector R sub C sub M y podemos calcular entonces el centro de masa como la masa 1 por la posición de la masa 1, R1, más la masa 2 por la posición de la masa 2, el vector R2,
y así sucesivamente para todas las masas del sistema dividido la masa 1 más la masa 2 y el total de las masas que constituyen ese sistema. Es decir, que la posición del centro de masa de ese sistema será igual a la sumatoria de la masa sub i por la posición de cada una de esas masas dividido la masa total del sistema, que no es más que la suma de todas las masas que lo constituyen. Para un cuerpo extendido, esa sumatoria se transforma en una integral. Fíjense que ahí la posición del centro de masa de un cuerpo es 1 sobre la masa total del cuerpo dividido en integral de la posición por el diferencial de m. Ya en la próxima filmina vamos a buscar una manera simple de encontrar el centro de masa de un cuerpo sin tener que echar mano a esta fórmula integral. Lo útil del centro de masa es que el centro de masa de un sistema se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Si la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema es 0, entonces la velocidad del centro de masa es constante. Pero si la fuerza externa neta no es 0, la que actúa sobre el sistema no es 0, el centro de masa de ese sistema se va a acelerar como si fuera una partícula que tiene una masa m, la masa total del sistema, sobre la que actúa la misma fuerza externa neta. Fíjense, si la densidad de un cuerpo es constante, es decir, si la masa se distribuye de forma homogénea, puedo encontrar el centro de masa de cuerpos extendidos a partir de la geometría, encontrando el centro geométrico del cuerpo. Acá pueden observar un cubo, una esfera y un cilindro. Fíjense que el centro geométrico es el centro de esas figuras. Allí, si la masa del cuerpo es homogénea, se encuentra también el centro de masa. Y no tengo que aplicar ninguna fórmula, ningún cálculo integral para el cálculo de la ubicación de estos centros de masa. Ahí tienen un ejemplo también para un disco y para una rosquilla. Fíjense que tenemos un eje de simetría y donde corta ese eje de simetría al disco, ahí encontramos el centro geométrico del disco y por tanto su centro de masa. En cambio en la rosquilla, fíjense que el centro de masa se encuentra en el aire, fuera del cuerpo. Entonces, el concepto de centro de masa es muy útil porque me permite describir el movimiento de objetos grandes o de sistemas de partículas de forma simple. Nosotros cuando trabajamos en la unidad 4, con leyes de Newton, ya sea cuerpos que estuvieran quietos o cuerpos que se estuvieran moviendo, sin darnos cuenta estábamos trabajando con este concepto de centro de masa. ¿Por qué? Porque todos esos cuerpos que estudiamos se comportaban como partículas, dado que las fuerzas que actuaban sobre los mismos eran fuerzas concurrentes, que provocaban sobre los cuerpos situaciones traslacionales puras. Ahora vamos a introducir el concepto de centro de gravedad, pero antes de hacerlo vamos a recordar que habíamos definido como peso. El peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo hacia ella. El peso es una cantidad vectorial y la magnitud del peso de un cuerpo en un lugar dado es el producto de la masa de ese cuerpo por la magnitud de la aceleración de la gravedad. En la Tierra, la gravedad se considera igual a 9,8 metros por segundo cuadrado. Mientras que el peso del cuerpo depende de su ubicación, la masa es independiente. Es decir, si yo me voy a la Luna, la masa de un cuerpo va a ser la misma que acá en la Tierra. Pero como en la Luna la gravedad es distinta a la que hay acá, el peso de ese cuerpo en la Luna o el peso de ese cuerpo acá va a diferir porque la gravedad difiere en un lugar a otro. ¿Qué es el centro de gravedad de un cuerpo? El centro de gravedad de un cuerpo es el punto donde pasa el peso resultante de un objeto o sistema de partículas. Es decir, es el punto de aplicación de la resultante del peso de un cuerpo o sistema de partículas. Es decir, donde se aplica el vector peso. Para que exista centro de gravedad debe existir un campo gravitatorio, si no solo existen masas. Y en general, el centro de gravedad y el centro de masa no coinciden en su ubicación, excepto que el campo gravitatorio sea constante.
Esto ocurre en la superficie terrestre y por lo tanto la ubicación de ambos puntos coinciden en su ubicación, pero a no confundirlo, porque el concepto de centro de masa es uno y el de centro de gravedad es otro. Que su ubicación coincida en la superficie terrestre por considerarse allí la aceleración de la gravedad más o menos constante, no significa que sean los mismos conceptos. ¿Cómo podemos encontrar el centro de gravedad de un objeto irregular? Cuando el objeto al cual le buscábamos el centro de gravedad o el centro de masa era un objeto simétrico, podíamos apoyarnos en la geometría del objeto y encontrando el centro geométrico encontrábamos el centro de masa, que como en la superficie terrestre el centro de masa coincide con el centro de gravedad, nos permitiría entonces también encontrar el centro de gravedad del cuerpo. Pero si el cuerpo no es regular, como el caso de esta taza, ¿cómo hago para encontrar el centro de gravedad? Bueno, lo que puedo hacer es sostener esa taza desde dos puntos distintos. La sostengo desde un primer punto y trazo una recta vertical que pase por ese punto donde sostengo la taza. Y luego la agarro de otro punto más y trazo otra recta vertical. El punto donde se cruzan, donde se tocan esas dos rectas, representa el centro de gravedad de ese cuerpo.